Buenas noches, profe. Mi nombre es Laura Pinzón y voy a hablar sobre la metodología de la investigación, sobre cada uno de los enfoques, el cuantitativo y el cualitativo, y el mixto, que es una combinación entre los dos. Em, Voy a dar características de cada uno y la diferenciación al final. Ambos métodos tienen un proceso y un método que se realiza de diferentes formas, pero ambos generan conocimiento. No se puede decir que alguno es más importante que el otro, sino que los dos se usan para diferentes cosas y depende de lo que quiera lograr la investigación y de cómo quiera generar los resultados. Pero ambos comparten una fase de investigación de 5 pasos, donde el primero es la observación y evaluación de los fenómenos, donde se generan las ideas que se pueden generar de diferentes formas, pero digamos que no se puede decir que una es más válida que la otra según cómo se obtenga la idea. Digamos, se puede generar por un estudio previo, por basándose en otros estudios, en una conversación, a través de experiencia, pero eso no hace que una vaya a servir más que la otra. Ya depende del enfoque y del desarrollo que se lee. La segunda fase es establecer suposiciones en base de la observación que se realizó, que esto es lo que llamamos hacer hipótesis. Las hipótesis tienen, o por lo general se dicen que son verdaderas o falsas. La tercera fase es demostrar con fundamentos las suposiciones que sean válidas, que tengan un fundamento que se considera válido según otros parámetros, pero que se puedan explicar. Y la cuarta es la prueba de suposiciones, que es el análisis de la recolección de datos. El quinto, la quinta fase, que es después del análisis y la evaluación de las suposiciones, se ve si se proponen nuevas observaciones, eh, o qué hay para cambiar en estas, o es el análisis general de los datos. En cuanto al enfoque cuantitativo, como dijimos, es un conjunto de procesos y es secuencial y probatorio. Entonces, tiene un método que tiene una secuencia donde las etapas son dependientes, que no se puede saltar una etapa a otra, que para pasar a la siguiente tuve que haber pasado por una etapa y no se pueden saltar. Su objetivo es generalizar los resultados y hay una construcción y demostración de teorías, que es lo que decimos que fundamentar las hipótesis, es de razonamiento deductivo, que el deductivo es pasar de la teoría a los datos, o sea, de lo general a lo particular. Busca apoyar las hipótesis. em, Cuando se apoyan las hipótesis, perdón, se genera confianza en la teoría que se sustenta. O sea, necesitamos fundamentar esas hipótesis para, para validar que lo que propusimos al principio, que nuestra teoría, nuestro planteamiento del problema es, es confiable. Es muy importante tener las hipótesis claras antes de desarrollar la investigación, diferencial y cualitativa que se pueden plantear durante o después de la investigación. De acá debemos tenerlas claras desde el principio para asimismo enfocar la investigación y los pasos que se van a llevar a cabo. Entonces, este es el diseño de los paso a paso, que el primero es plantear la idea. Como dijimos, se puede plantear desde por diferentes fuentes o se puede llegar a esta idea de diferentes formas. La siguiente es plantear los objetivos y la pregunta de investigación, o el planteamiento del problema, que a diferencia del enfoque cualitativo, este sí necesita como más desarrollo, no es simplemente llevar el planteamiento del problema con un verbo y volverlo el objetivo general.
Entonces, después de esto se hace la revisión de la literatura para hacer el marco teórico, que es revisar como qué estudio se ha hecho previamente sobre esto para así mismo ver la viabilidad de la investigación, si alguien ya ha hablado de esto, qué se ha hecho sobre esto y poder ver yo qué voy a hacer con la investigación, si quiero hablar de lo mismo, si quiero explorar algo nuevo, si quiero profundizar sobre los estudios que ya se han hecho después del marco teórico se hace el diseño de la investigación, que es el plan para probar las hipótesis que planteamos basándonos en la pregunta de investigación. Eh, Después de la pregunta de investigación van las hipótesis y de ahí vamos a sacar las variables. Ah, perdón, ahí lo dije mal, era la pregunta de investigación, hipótesis variables y después sí el plan para probarlas, que es el diseño. Como habíamos dicho, es muy importante tener desde el principio las hipótesis para ver cómo vamos a guiar y cómo vamos a hacer el diseño de la investigación. Mm, Vamos en la fase 6, que es desarrollar el diseño de investigación. En el 7 es la definición y selección de la muestra. En, en En el enfoque cuantitativo se usa una muestra mucho más grande, por lo que decíamos desde el principio que la idea es generalizar lo que encontremos. Em, Después vamos a recolectar los datos a través de diferentes herramientas y métodos de recolección de datos. Después se analizan esos datos a través de métodos estadísticos, que es decir, que vamos a cuantificar, llegar a números con los datos que tenemos. No podemos dejarlos como en características, en palabras, sino que tenemos que dar datos en, en forma de números. Y después de esto vamos a hacer las conclusiones que se van a entregar como en gráficas o como queramos dar a interpretar estos números. Mm, en cuanto al enfoque cualitativo, bueno, en el cuantitativo también buscamos, aunque ahorita lo hacen en la diferenciación, buscamos construir y demostrar teorías. Y en el enfoque cualitativo, la pregunta de investigación se puede realizar antes, durante y después de la recolección de datos. Es decir, tengo los datos y puedo ver qué enfoque le voy a dar a mi investigación. No necesariamente estoy buscando los datos con un objetivo desde el principio, sino que analizando lo que encontré, puedo decir qué quiero hacer. La revisión de la literatura apoya cualquier parte del proceso, no es solo para el planteamiento del problema. Entonces, puedo estar revisando literatura en cualquier parte del proceso para apoyar cualquier parte. Este es un enfoque, un proceso mucho más flexible en las etapas. Se pueden ir modificando. Entonces, como decíamos, puedo revisar la literatura antes, después puedo plantear el problema, después cuando recogí los datos puedo hacer las hipótesis. em, Puedo variar, jugar mucho con eso, depende de cómo vaya, de lo que vaya obteniendo. Em, en la inmersión inicial se verifica la factibilidad del estudio, como qué tan viable es. También, pues ahí nos sirve la literatura ver, según los estudios que ya se han hecho, como si es viable lo que yo quiero, si ya se ha hecho, cómo lo han hecho, si definitivamente es algo imposible de comprobar. Entonces, la muestra, la recolección y el análisis se pueden hacer casi que simultáneamente esas fases. Lo que decíamos, no es como un proceso súper estructurado que no se puede romper la cadena. Entonces, es un proceso inductivo, es decir, que nos lleva de lo particular a lo general, que teniendo los datos es que después de la recolección de datos, es que voy a crear una teoría o voy a llegar a algo más general. Mm, Cuando obtengo los datos, como en cuantitativo, lo quería volver números todo, acá puedo dar esas palabras, esas características que nombraba. Entonces obtengo perspectivas, puntos de vista,
emociones, preferencias, conozco experiencias y diferentes cosas más allá de los números. La técnica de recolección de datos, hay muchas. Encontramos la observación no estructurada, las entrevistas abiertas, los focus group, que son las discusiones en grupo, la evaluación de experiencias personales. eh, Hay una gran variedad también como la cuantitativa, pero como vemos vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, este es un ejemplo de que la literatura no tiene que estar antes de algo, tiene flechas dobles porque puede ser antes, después se puede volver. Entonces es como el centro porque me va a servir para cualquiera de las fases. La idea pues siempre va a ser lo primordial porque es como saber de qué tema partir o qué es lo que quiero hacer. Entonces, digamos que hay un proceso que, basándose en las fases, en las 5 fases que hablé primero. Entonces, la idea, el planteamiento del problema, la inmersión inicial de campo, la concepción del diseño del estudio, definición de la muestra inicial del estudio, que es una muestra mucho más pequeña, la recolección de datos a través de esta muestra, el análisis de estos datos y la interpretación de resultados, y voy a elaborar un reporte de estos resultados que lo puedo dar de diferentes formas, que ya vamos a ver. Entonces, para ver las diferencias, em, en el enfoque cualitativo busco expandir la información y en el cuantitativo busco acortarlo lo más que puedo. Se usa por lo general el cuantitativo en las humanidades, por lo que quiero conocer como más a la persona y ver sus preferencias, emociones, sentimientos, todo eso, mientras que en el cuantitativo necesito datos más exactos que me los dan los números, por eso se utiliza en las ciencias exactas. En el cualitativo busco describir a través de las percepciones y experiencias de los participantes, mientras que en el cuantitativo busco describir, explicar y predecir, es decir, generar y probar teorías. Eh, en el cualitativo, como decía, es inductivo, es decir, de lo particular a lo general, mientras que en lo cuantitativo es deductivo, que voy a pasar de la teoría a los datos, de lo general a lo particular. Si no tengo la teoría y las hipótesis, no puedo sacar los datos. En cuanto al planteamiento del problema, el cualitativo es muy flexible, mientras que el cuantitativo sí es más determinado. En cuanto a la generación de la teoría, en el cualitativo se genera a partir de datos recolectados, mientras que en cuantitativo a partir de comparar la investigación previa y los resultados del estudio, porque el cuantitativo siempre me va a dar cosas mucho más exactas. En el cualitativo se generan las hipótesis durante o al final del estudio, mientras que en el cuantitativo busco probar esas hipótesis, por eso las planteo desde el inicio. El diseño de la investigación del cualitativo es mucho más flexible, mientras que en el cuantitativo es mucho más estructurado, que lo que hablábamos de las etapas que no se pueden saltar y tengo que pasar por una antes de ir para la otra. En los análisis de datos de la cualitativo varían según el modo de la recolección de datos. No puedo analizar de la misma forma una entrevista a profundidad que un focus group, una observación que participante a la no participante. Mm, Me baso en casos y mientras que en el cuantitativo es más sistematizado y es mucho más impersonal. Mientras que, como decía, en el cuantitativo puede ser una entrevista y me acerco más al grupo o a la muestra, por lo que es más pequeña. La muestra en cualitativo es pequeña y en la cuantitativa es grande, por lo que digamos que busco generalizar la información. La entrega de los resultados es el cualitativo en narraciones, textos, videos, mapas conceptuales, diagramas, mientras que en diagramas de flujo, mientras que en el cuantitativo son tablas y diagramas que me den específicamente los datos de números. Y ya, básicamente, pues en mixto es cuando mezclo las dos, que quiero obtener los dos tipos de datos. Y eso es de que trata cada enfoque y su diferenciación. Gracias, profe.